Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a hablar con el senador Carlos Montes de la región metropolitana. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, don Sergio, aquí estamos, esperando sus preguntas agudas. Oiga, voy a tratar acá de ser agudo en esta jornada, a ver acaso usted tiene respuestas también que sean satisfactorias para la audiencia que nos sigue a través de todo el país en el canal del Senado. Senador, usted preside la Comisión de Hacienda, el presupuesto de la Nación les cayó ahí como un ladrillo para que lo discutan. ¿Cómo está el presupuesto para el próximo año que lo va a recibir el próximo gobierno? Y bueno, ¿y cómo está la ejecución del presupuesto de este año? Porque ahí hay una combinación que es bien importante. Es muy importante la combinación, efectivamente, y no sabemos bien la ejecución final, porque en los últimos meses el gobierno decidió hacer un recorte del presupuesto del año 2021 de 1.500 millones de dólares, y no sabemos qué está recortando, dónde y cómo. Eso nos ha costado que llegue la información. Esperamos que de aquí a que termine el proceso presupuestario tengamos esa información. Pero ahora la discusión del presupuesto del próximo año es cuánto crece y cómo se mueve. El gobierno presentó un presupuesto en que el mismo presupuesto que es de la ley original de 2021 más 3,7%. ¿Qué significa eso? Una caída brusca de 22%, casi de un quinto del presupuesto. Y esto es bien complejo, es una suerte de ajuste fiscal. Todos sabíamos que tenía que empezar a disminuirse el gasto, sin lugar a dudas, porque tuvimos muchos gastos extraordinarios. Pero eso pensábamos que iba a haber una cierta gradualidad distinta, no con esta brusquedad, porque en alguna forma un frenazo. Si eso, a eso le suma la alza de las tasas de interés de ayer. O sea, tenemos por el lado monetario y por el lado fiscal un apretón fuerte, y ese apretón va a tener repercusiones en el nivel de actividad de la economía. Entonces, por contener la inflación, se limita el crecimiento. Bueno, y ahí está la vieja discusión sobre esta inflación, en fin, que es lo peor que puede ocurrir en una economía, que tiene harta inflación y poco crecimiento, que es lo que nos puede que es lo que probablemente nos va a ocurrir el próximo año, salvo que hayan algunos cambios. Senador Carlos Montes, como integrante de la Comisión de Hacienda, a su juicio, ¿cuáles son los sectores que son más castigados por lo que usted dice en esta asignación de recursos para el próximo año? Mire, el castigo es algo que vamos descubriendo todos los días un poco más, porque aquí esto no es suficientemente transparente. Lo que nos pareció muy raro es, por ejemplo, que en inversión sea fundamentalmente arrastre. Recursos para nuevos proyectos en un periodo en que se requiere mover la economía, la verdad es que no hay realmente una voluntad de inversión. El tema de pyme, el tema de pyme y de nuevos programas de empleo, porque usted comprenderá que el próximo año no pueden seguir los mismos programas de empleo de este año, porque esos llegaron a su desarrollo bastante fuerte en algunos casos, y para el próximo año, para 1.800.000 personas desempleadas, se requiere programas de otras características y con otra cantidad de recursos que eso no se ve todavía. Esas dos cosas. Y dentro de lo sectorial, a mí me parece muy grave lo que ocurre con la educación. La educación normalmente crecía por lo menos al mismo ritmo del presupuesto. En este caso, educación crece 0,8, no el 3,7 respecto al 2021. Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte. Y eso es bastante complejo porque cuando baja el piso en relación al conjunto, recuperar piso para ciertas áreas como educación es difícil. Solamente recordarle que en el año 1990 el presupuesto del Estado para educación era 1.000 millones de dólares más o menos. Hoy día estamos en 16.000 millones de dólares. Y esto porque se ha peleado año a año porque crezca más que el crecimiento del presupuesto, crezca educación. Bueno, desgraciadamente en este año se rompe esa regla, pero esperamos que en el debate esto se corrija. ¿Qué tal anda la transparencia, por ejemplo, en la asignación de recursos para ciencia y tecnología, que es una demanda que está también en la agenda social y, por supuesto, usted mencionó el caso de educación. Salud también es un área muy sensible. Mire, en el caso de ciencia y tecnología es bastante de arrastre, no hay mayores novedades, se nota un enfoque que ha predominado en los economistas, no darle la importancia en los economistas porque generalizo más allá del actual equipo, de no darle a ciencia el papel que tiene. ¿Eh? Y de hecho el único
fondos significativos, no está considerado en el presupuesto que este proyecto que está en la justicia hoy día, entregado de una manera tan oscura por la Corfo, de 193 millones de dólares para el hidrógeno verde, que sería como el gran proyecto, pero eso está en discusión, está en la justicia, y aquí la universidad han reclamado que esto no fue adecuadamente adjudicado. Bueno, eso respecto a ciencia y tecnología, que es lo más relevante, y hay rebajas ahí muy complejas porque se disminuyen becas. Respecto a salud, nosotros vamos a insistir en el per cápita y la necesidad de elevar los recursos para eh, todo lo que son las enfermedades no auge, ¿ah? O sea, todo el conjunto de patologías que no están en el auge, e incluso algunas del auge que en razón del COVID han quedado postergadas por años, ya por 2 o 3 años. Son las dos cuestiones más fuertes ahí. Los gobiernos regionales, que son la nueva estructura que se está creando, vienen con un presupuesto muy, muy bajo y con enfoque del tema de instalación de nuevos gobiernos que ha generado mucho debate. Hoy día en la tarde tenemos reunión con gobernadores de 5 regiones para oír su punto de vista, lo que están viviendo. Entonces, es un presupuesto difícil porque es de rebaja fuerte respecto al ritmo de crecimiento que venía, con una composición, una distribución de los recursos que es algo que está en debate. ¿Qué hacemos frente a esto? Nosotros quisiéramos que se elevara el gasto total, que la rebaja no fuera tan violenta, y eso se distribuyera en las áreas que le estamos planteando como más necesarias. Junto a eso, o sea, me refiero a educación, vivienda, inversión y empleo, en fin. Salud, ya usted lo mencionaba. Junto a eso, si el gobierno no está dispuesto a eso, nosotros vamos a tener que producir rebajas en otras partidas. De partida, operaciones complementarias no las vamos a aprobar probablemente en el primer momento, que es la parte del Tesoro Público. Lo más probable es que tengamos que rebajar gastos reservados de todas maneras, o sea, o terminar los gastos reservados y hacer un cambio más fuerte, es una discusión en que estamos. Y otra, rebajar también en ciertas partes del gasto militar, que se mantiene en un ritmo bastante similar al que tenía. En fin, estamos viendo en qué aspectos rebajar, para efectos de que esas rebajas puedan destinarse a los objetivos que están postergados en el presupuesto general, en caso de que el gobierno no suba la cifra global. Y quiero señalar una cosa más. El gobierno pide un estudio del PIB potencial, Producto Interno Bruto Potencial, y definió las variables y la ecuación. Y se lo pidió a la Comisión del Mercado Financiero. Y la Comisión del Mercado Financiero hizo este estudio y la cifra, el espacio de gasto era mucho mayor que el que se empleó. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda? Le dice a la Comisión del Mercado Financiero, por favor, reestúdielo con las variables antiguas y con la ecuación antigua, evitar que haya tanto espacio. Y eso hizo que al final se restringiera. Bueno, con esto no quiero decir que tenga razón técnica uno u otro, lo que quiero decir es que hay una discusión sobre cuál es el real espacio, pero pretender para contener la inflación, simultáneamente evitar el crecimiento, es una cosa que es una idea de ajuste que no es la mejor, y quisiéramos que, si bien el presupuesto público baja, que baje menos y a un ritmo menor que el que estaba planteado. Ahora, ¿cómo se ve la perspectiva no solamente para 2022, también para 2023? Porque según los datos que se han entregado públicamente, Chile tenía un ahorro de 30.000 millones de dólares y ahora bajamos a 2.500. ¿Es cierta esa cifra o no? Es cierto, ¿no? Efectivamente. Es un poco menos, no eran 30.000, era un poco menos. Pero lo que queda de fondos soberanos alrededor de 2.500, que probablemente eso hay que mantenerlo. Y el endeudamiento se ha hecho más caro que otra cosa, porque siempre se dijo, bueno, si no tenemos fondos propios, tenemos endeudamiento, pero el endeudamiento en moneda nacional y fuera también se ha ido haciendo más caro. La economía para el próximo año tiene una situación muy, muy difícil, y para el 2023 también. ¿Por qué? Porque para el 2022 todavía queda fondo COVID. O sea, todo este crecimiento de 3,7 que yo le digo incluye fondo especial, que para el 2023 no van a existir. Entonces va a bajar el piso de muchas partidas. Hay una discusión difícil de presupuesto para el 2023, pero lo más difícil es la marcha de la economía. Yo quiero meter una variable en todo esto. Aquí no es solo lo que hace el Banco Central y lo que hace el gasto fiscal. Aquí es fundamental que el sector privado asuma una responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país.
Si el sector privado lo único que hace es retirar sus utilidades y llevarlas fuera del país, que hay tendencias marcadas en esa línea, la verdad que ellos no solo no están aportando, sino que están haciendo daños. Haber sacado 12.200 millones de dólares retirándolo de la utilidad de las empresas y no asegurando ni reinversión ni algo que ayude a mover la economía, eso sin duda que va a afectar. Ahora, con esta situación que usted dice de invertir afuera de los privados chilenos y al mismo tiempo con la incertidumbre que se crea por una elección que está abierta todavía, vamos a tener un panorama, digamos, bastante explosivo en materia de recursos económicos, aparte de las restricciones que ya estamos observando por lo que usted dice. Efectivamente, o sea, el próximo gobierno, al instalarse, si se mantuvieran las condiciones actuales y no hubiera alguna alternativa, va a tener una presión, una demanda social fuerte, porque hay problemas que en este gobierno se han dilatado y postergado, como por ejemplo vivienda. O sea, vivienda, mire, usted lo conoce, Sergio, tener 80 tomas en un año en la región metropolitana, esto no es porque hay una operación política ni nada, porque hay necesidades muy fuertes, que hay un tramo de las familias que la política de vivienda no ha generado alternativas, no ha construido vivienda, y ese tramo tiene que ver, no lo voy a analizar, pero tiene que ver con migrantes, tiene que ver con allegados, tiene que ver con, pero hay un déficit de vivienda fuerte. Y va a llegar un nuevo gobierno, y sobre todo que lo más probable es que sea un gobierno de izquierda, o de centro izquierda, pero probablemente, las personas tienden a presionar más cuando tienen necesidades fuertes a un gobierno de izquierda que a estos gobiernos de derecha. De hecho, la gente hoy día está buscando por todos lados solución y hay bastante desesperación. Senador Carlos Montes, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Hay bastante más para conversar aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Usted que está participando como audiencia del canal del Senado, nos espera un momento que ya volvemos. Yo lo espero, muy bien. Ya estamos de vuelta con el senador Carlos Montes aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, militante del Partido Socialista y al mismo tiempo un observador de la realidad, aparte de ser protagonista. Este clima de desconfianza e incertidumbre que existe en el ámbito político, con una candidatura de derecha que está debilitada, con un candidato de ultraderecha que plantea incluso de salirse de Naciones Unidas o terminar con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Y por otra parte, en una izquierda que está dividida, porque tenemos una candidata de centro y un candidato de izquierda. ¿Cómo lo ve usted en este clima que estamos viviendo, que además tenemos las consecuencias que usted notaba de la pandemia desde el punto de vista económico? Es un cuadro bastante complejo, totalmente inédito. Algunos lo comparan con la elección de Frei Montalva, pero no, es un cuadro distinto, no hay nada comparable al cuadro actual. Una derecha bastante en el suelo y con un sector de ultraderecha creciendo, de alto riesgo. A mí no se me olvida José Antonio Kast como parlamentario. José Antonio Kast como parlamentario era de aquellos que decía, ¿para qué vamos a hacer acreditación de las universidades si el mercado es el único que acredita? La gente no va a ir a universidades malas, no va a pagar. O sea, es una racionalidad economicista muy, muy fuerte y muy neoliberal y de neoliberalismo más extremo. Y en derechos humanos lo que usted ha señalado, o sea, un tipo de figura que ahora lo están comparando mucho con otras figuras que hay hoy día dando vuelta en Brasil y en otros lados, pero yo lo encuentro bien lamentable para el país frente al actual cuadro tener una alternativa por la derecha que sea muy de ultraderecha. Respecto a la oposición, bueno, se refleja un poco la realidad que hay en la oposición. Yo espero que ya en segunda vuelta haya unidad y eso permita perfilar un programa y un conjunto de compromisos que abren el camino tanto a implementar los acuerdos de la Convención Constitucional, la nueva Constitución, como también a enfrentar las necesidades de la sociedad, de las personas, de las familias, y iniciar los cambios estructurales. De hecho, ojalá pudiéramos iniciar algunos cambios estructurales desde ya, me refiero a previsión sobre todo. Ojalá lo iniciáramos desde ya porque el tiempo juega en contra. Hay demasiada gente en situaciones sin ahorro, limitado a la pensión básica solidaria.
En fin, estamos en una situación de tremendamente compleja y que requiere mucha agudeza de mediano plazo, no solo lo inmediato, sino combinar muy bien lo que se hace ahora con lo que viene después. Hay algunos camaradas suyos, senador Montes, militantes del Partido Socialista, que están apoyando a Gabriel Boric. ¿Son ovejas descarriadas? Ha sido todo muy complejo. Acuérdense que el Partido Socialista quiso estar en la primaria junto con Boric, o sea, junto con el Frente Amplio y otros. Y había un acuerdo incluso con él y otro y se dio lo que ocurrió. O sea, aquí hay la necesidad de un proyecto de transformador para el país, de pasar a otra etapa y sobre todo estamos hoy día con una Perdón, pero convención. ¿fue un error de la directiva de Elizalde hacer semejante gestión y donde le pegaron un portazo? O sea, yo creo que cuando uno entra a hacer un cambio en la estrategia de alianza, lo haces con piso firme. Y si se va a hacer, se hace. ¿Eh? Y que no dejar alternativa. Y fue confuso, porque fue para allá y después le dijeron no y vino para acá. Eso, la verdad que fue algo que se podía haber hecho mucho de otra manera. Pero eso ya está. Y efectivamente hay un conjunto de personas que sienten ciertas identidades con el programa o las ideas que ha planteado Boric y otros que no, pero hay un compromiso con Jana Proboste de parte del Partido Socialista, porque por eso fue a primarias, que tiene que cumplirse. Si aquí en la vida política quien no cumple su compromiso en la vida, eso afecta muchísimo. Funcionamiento de la Convención Constitucional, ¿cómo lo ve cuando ayer, 18 de octubre, se cumplieron precisamente 2 años desde el estallido social y esta convención es producto de ese fenómeno de movilización masiva que hubo en nuestro país y esta convención constitucional ya está empezando a escribir a partir de ahora la nueva carta fundamental? ¿Usted ve que van a tener éxito o que está muy azaroso el camino? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que la convención que tenemos constitucional es algo de una envergadura histórica, de una trascendencia chilena y para afuera muy grande. Primera convención democráticamente, primera vez que se está elaborando una constitución con convencionales electos, mujer, paritario, integración de pueblos originarios. Es un fenómeno muy nuevo y muy exigente. A mí me ha tocado conversar con españoles, por ejemplo, y también con italianos, que están mirando mucho lo que ocurre en Chile, porque dice, hay demasiados países en situaciones parecidas a la que estuvieron en el origen de la crisis chilena y todo lo que produjo el estallido y terminó en este acuerdo de hacer la convención. Y están mirando a Chile, dicen a lo mejor desde Chile van a hacer un camino. No lo sabemos, veamos de qué desarrollo tiene. Yo soy de aquellos que muy optimista respecto al futuro de la convención. Creo que dentro de la convención hay una mayoría que entiende que Chile tiene que tener una nueva constitución. Por lo tanto, aquí hay que buscar entendimiento de largo plazo de distintas visiones y sensibilidades con un cambio radical respecto al modelo neoliberal, eso sin lugar a dudas. Superar esos principios y esa visión de la sociedad y que construir una base común, casa común, de llamado de distintas maneras. Y yo tengo confianza que eso va a ocurrir. Creo que se ha ido instalando dentro de la convención una lógica predominante en esa dirección. Todo tiene riesgo. La cantidad de procesos constituyentes que no han tenido resultados importantes en el mundo, en muchos países, incluso algunos se han venido abajo en el proceso ratificatorio. Yo espero que la propuesta que haya al país sea una propuesta capaz de concitar una gran mayoría y que contemos con una nueva constitución. Y no se me escapa, y lo quiero aprovechar de decir, de que una cosa es tener la nueva constitución y otra cosa es traducir esa nueva constitución en las nuevas leyes que van a organizar la vida del país. Según lo que yo me he informado, la constitución del 25 se demoró 7 años en traducir la constitución del 25 en las leyes fundamentales que iban a organizar el país. Acá va a pasar un tiempo, por eso que tenemos que combinar muy bien el proceso de un nuevo entendimiento, un nuevo pacto social, una nueva constitución, con los desafíos que hoy día tenemos, porque algunos dicen, esperemos después de la nueva constitución, vamos a verlo. No, o sea, aquí se requiere avanzar claramente en ambas cosas simultáneamente, porque hay problemas que el país no puede postergar. Al interior de la convención se ha hablado de un sistema bicameral. ¿A usted le parece? Mire, yo cuando era diputado presentamos con otros
diputado un proyecto de ir a un sistema unicameral. En ese tiempo, el argumento para mí fundamental era que la ciudadanía no entiende cómo se gestan las leyes, todo el proceso de producción de la ley, todo el proceso legislativo y cómo se llegaba a los... Y que era necesario algo más nítido, en fin, y un sistema unicameral lo permitía. Viviendo más la experiencia, creo que solo es posible un sistema unicameral si se crea un dispositivo de apoyo al proceso legislativo de distinta naturaleza, jurídica, de todo tipo, que realmente asegura que la ley va a salir en mejores condiciones que hoy día. Y yo creo que eso es muy difícil, cuesta mucho hacerlo. Es cierto que tenemos una biblioteca que puede transformarse en un gran aparato de apoyo mucho mayor que el que hoy día, y tiene 12.000 millones de pesos de presupuesto. Eso podría ser, pero esto no es una cuestión de pura voluntad. O sea que hay que asegurar que la ley va a salir en mejores condiciones. No podemos seguir sacando leyes que no tienen un proceso, después de que salen de las cámaras, que no tienen un proceso de revisión técnica antes del acuerdo final, y eso hoy día no existe. ¿Eh? De revisión técnico-jurídica me refiero, y muchas otras cosas. Bueno, yo soy muy partidario de una reforma del actual Congreso y creo que es un error que en el Congreso hoy día no hay un debate fuerte sobre cómo se imaginan los actuales congresistas y los equipos del Congreso el nuevo Congreso, el nuevo Parlamento para Chile, un Parlamento más ligado al debate nacional, más respetado como un lugar de donde se discuten los grandes temas de interés, que tiene un tipo de articulación con la sociedad actual distinto. En fin, y además de todo el proceso interno, usted sabe cómo es la dificultad que tiene el Congreso. El Senado. El Senado no tiene un sistema de decisiones adecuado, no tiene un gobierno corporativo adecuado. ¿No? En fin, muchas cosas que yo presidí, tratamos de hacer cambios, pero hay mucha dificultad para repensar el papel del Parlamento y la forma de funcionar del Parlamento en este mundo moderno. Hay mucha inercia de la historia, valiosa alguna, otra que no nos permite asumir los nuevos vientos y los nuevos desafíos. Tenemos 1.100 proyectos en tabla, la última cifra que yo conozco, 1.100 proyectos en tabla en el Senado. Algo no está bien, ¿eh? Algo no está bien, porque la legislación tiene sentidos de largo plazo, pero también sentidos de plazo más mediano, más cercano. Senador, tengo dos preguntas para concluir esta conversación aquí en Profundidad de Campo, Canal de Senado. Una, ¿cuál es el legado del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que Sebastián Piñera ha hecho un muy mal gobierno teniendo muchos recursos. Qué gran problema, porque se comparan con otros países que no tenían los ahorros que Chile tenía. Aquí un muy mal gobierno. Creo que los mayores errores fueron el año 2020 en relación a la pandemia, que no entendió lo que significaba y eso generó un descontrol y generó los retiros y generó una serie de cuestiones que es producto de una mala dirección del gobierno. Yo creo que para la historia va a quedar como un gobierno que llegó tarde, llegó mal, y que no entendió los cambios del país y que nunca estuvo realmente dispuesto a conversar los temas nacionales abiertamente. Siempre la conversación la entendió como que le decían bueno lo que él pensaba y no como una apertura efectiva a los grandes temas. ¿Puede que no termine? Mire, yo no sé, eso está por verse, veremos. Yo en todo caso creo que queda muy poco tiempo, ¿no? O sea, quedan muy pocos meses y ya después de la elección ahí ya es menos significativo lo que ocurra, porque después de la elección ya estamos en otro camino, en otra línea. Veremos. Senador Carlos Montes, senador de la República, fue diputado, pero a partir de marzo va a ser el hombre de la calle. Ese hombre de la calle, ¿en qué se va a diferenciar del actual senador de la República? ¿Qué piensa hacer en el futuro? ¿Cuáles son sus planes a nivel personal? Mire, yo siempre cuando postulé a senador pensé que era por un periodo, o sea, que tampoco era difícil y todo, pero por un periodo. Ahora no quise postular de nuevo porque fue mi decisión desde antes y creo que es bueno que ahora entren nuevas experiencias, nuevas sensibilidades y creo que es bueno hacer un cambio y yo creo que ya yo llevaba distintas historias y trayectorias y creo que era bueno ese cambio. Respecto a lo que pienso hacer, yo voy a volver a ser parte de la sociedad civil y voy a volver a ser probablemente un dirigente político más de base, social, porque es lo que he hecho toda mi vida. Voy a seguir trabajando con las organizaciones territoriales,
con los allegados, y desde el punto de vista laboral y de ingresos voy a jubilar, y voy a tener un ingreso para sobrevivir, ninguna cosa. Bueno, eso es lo que voy a hacer. No, ni siquiera pienso escribir un libro para que usted lo lea después, don Sergio. No voy a escribir un libro, porque lo tendría que mencionar en el capítulo 1, pero aquí no lo voy a decir. Pero, pero ni siquiera tengo eso en perspectiva. Pero no tengo grandes pretensiones de mi etapa post-parlamentaria. Creo que hay que pensar bien lo que uno hace. Quiero volver a estar más con mi gente, con todo. Senador Carlos Monti, queremos agradecerle a la que interesa conversar con Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado. Bueno, y queda tiempo todavía, vienen las elecciones del 21 de noviembre, el reacomodo de las distintas fuerzas políticas, en fin, conformación del nuevo gobierno, y segunda vuelta seguramente en el intermedio, o sea, hay bastante todavía por delante en este 2021. Así que le agradecemos y le deseamos éxito en el trabajo que está realizando en las comisiones del Senado de la República. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted, don Sergio. Gusto saludarlo. Igualmente, a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.